buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Comportamiento Organizacional. En el módulo 1 estuvimos trabajando sobre los fundamentos sobre los cuales se sustenta el comportamiento organizacional y de ahí de ahí derivan los temas que vamos a tratar el día de hoy y en nuestra próxima clase. Como nos dimos cuenta, en el módulo 1, el comportamiento organizacional tiene tres niveles. El primer nivel es el nivel individual, el segundo nivel es los grupos y el tercero está relacionado con la dinámica organizacional. Hoy vamos a tratar el nivel número 1, que es el individuo en la organización. Entonces vamos a definir los aspectos que vamos a desarrollar el día de hoy están plasmados en la lámina que ustedes tienen en vista. Vamos a definir primero qué es el comportamiento individual. Para ello, debemos partir del hecho de que cada persona tiene características individuales que la distinguen de las demás, ¿ok? En tal sentido, podemos decir que nuestra conducta está influenciada o es determinada por la personalidad, por las experiencias vividas y por el ambiente que nos rodea, ¿ok? En ese sentido, entonces podemos decir que el comportamiento individual es la conducta o forma de manejarse de los individuos que forman parte de una empresa u una organización. Constituye una de las variables más importantes que debemos tomar en cuenta para asegurar el funcionamiento de las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conducta de los individuos se ve afectada por otras personas, por el grupo y por el ambiente que se vive en las empresas. Nuestro amigo Chavenatos dice que los principios básicos del comportamiento individual son las capacidades distintas, necesidades distintas, el pensamiento futurista, la percepción del ambiente, las emociones y los comportamientos y actitudes. En ese sentido, podemos decir que las capacidades distintas es porque cada individuo tiene, como su nombre lo indica, capacidades distintas, ¿sí? En esas capacidades podemos distinguir lo que es el comportamiento innato, que es el comportamiento con el que se nace, y el comportamiento aprendido, que es el que se modifica. ¿Ok? Con respecto a las necesidades, pues obviamente cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y hace todo lo posible por satisfacerlas. Y el hecho de hacerlo lo hace distinto. Yo puedo tengo mis necesidades, pero no las cubro o no las logro, al igual que ustedes u otras personas. ¿Ok? Eso ya nos va diferenciando. También un principio básico, según Chavenato, es que las personas piensan en el futuro, ¿verdad? Y eligen cuál es su comportamiento en función de ello, cuál es el comportamiento para satisfacer ese pensamiento que tengo a futuro. La percepción del ambiente, pues, es muy importante porque cada uno de nosotros percibe la realidad de forma diferente. Entonces, yo percibo el ambiente en función de mis necesidades y mis capacidades, ¿verdad? Con respecto a las emociones, bueno, ustedes saben muy bien que todas las personas somos emocionales, ¿ok? Es muy raro que ustedes vean una persona que sea neutral y que no experimente alguna reacción frente a un estímulo. Todas somos emocionales, que algunas las sepamos controlar y otras no, es diferente, ¿ok? Y con respecto a los comportamientos y actitudes, podemos decir que los comportamientos depende, por supuesto, el comportamiento mío depende de mí y de el entorno en el cual me estoy moviendo, ¿sí? Y las actitudes suelen estar asociadas a un valor, a un valor. ¿Por qué? Porque mi actitud con C, es la respuesta que yo tengo ante una situación, una persona o un objeto. ¿Ok? Entonces, estos son los principios básicos que Chavenato distingue del comportamiento individual. ¿Ok?
Ahora bien, volvemos un momento atrás para que puedan identificar cómo vamos. Hemos hablado del comportamiento individual, hemos hablado de sus principios. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en mi comportamiento o en el comportamiento de las personas? Bueno, son varios. Uno son las diferencias individuales, ¿ok? Otros son los valores y ética, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Vamos a hablar de cuáles son los factores que influyen en el comportamiento individual. Estamos hablando de las diferencias individuales. ¿Cuáles son? Entre esas diferencias individuales están las características biográficas, las habilidades y la personalidad. ¿Qué son las características biográficas? Bueno, las características biográficas son aquellas de carácter objetivo que conforman como una especie de archivo individual con el que todos los seres humanos contamos sin excepción, ¿ok? Entonces, entre esas características están, o vamos a mencionar cuatro hoy, que pueden influir, ¿verdad?, en la organización. La edad, el género, el estado civil y la antigüedad en el cargo. Si hablamos de la edad, podemos decir varias cosas, ¿ok? Si hablamos del factor experiencia y conocimiento, pues obviamente las personas que tienen mayor edad suelen tener más experiencia y las habilidades desarrolladas en torno al trabajo que desempeñan, ¿verdad? Pero esas personas pueden ser resistentes al cambio, ¿verdad? Y sobre todo a las nuevas tecnologías o nuevas metodologías que se pongan en práctica, ¿ok? Cuando hablamos del cambio organizacional, pues obviamente hay diferentes reacciones, ¿sí? Sin embargo, no es un secreto que las generaciones más jóvenes suelen enfrentar con mayor audacia, vamos a decir, o pueden adaptarse mucho más rápido que una persona de cierta edad. Con respecto al ausentismo, ¿verdad? ¿Quiénes faltan más en un trabajo? Entonces, podemos decir que obviamente si tomamos en cuenta el factor salud, las personas de mayor edad suelen tener un ausentismo mayor que las personas jóvenes, ¿sí? Y si hablamos de productividad, pues se cree que la productividad está relacionada con la edad. Sin embargo, han hecho varios estudios donde se ha certificado o verificado que no es realmente así. Entonces, la productividad no disminuye con la edad, ¿verdad? Y depende de muchas exigencias en el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando las personas son mayores, pueden ser mucho más productivas. ¿Por qué? Porque tienen un criterio mucho más sólido y se toman decisiones más asertivas, tiene una ética y de trabajo sólida, ¿verdad? Y el compromiso con hacer las cosas bien, generalmente en una persona mayor está mucho más arriesgada que en una persona joven. No con ello quiero decir que una persona joven no pueda tomar decisiones. Sin embargo, depende de muchos factores. Entonces no podemos dar por sentado que la productividad depende, o está directamente relacionada con la edad. ¿Ok? Si hablamos del género, bueno, del género se han dicho muchas cosas, no hay diferencias significativas con respecto a productividad, rotación y satisfacción laboral, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Sin embargo, cuando se habla de ausentismo, es posible que la mujer pueda pedir un poco más de permiso. ¿Por qué? Porque la mujer está relacionada con las actividades propias del hogar y de los hijos en el colegio. Sin embargo, últimamente se ha visto que los hombres se han cambiado los roles y muchos hombres asumen ese compromiso con los hijos, con los médicos de sus hijos, etcétera. ¿Ok? Y, por supuesto, hay, a ver, factores que diferencian a las mujeres de los hombres. Mucha gente dice que las mujeres somos más responsables, somos organizadas, ¿verdad? Y que nos comunicamos mejor. Sin embargo, otros dicen que el hombre, pues la mujer es colaborativa, empática, pero el hombre es mucho más directo y mucho más competitivo, ¿ok? Pero bueno, digamos que tenemos todavía arraigado la percepción de los roles tradicionales que cumple la mujer o que cumple el hombre.
Pero por supuesto, la dinámica de las organizaciones y de la vida misma ha cambiado esos esquemas. ¿Ok? Con respecto al estado civil, pues no hay estudios suficientes que digan que un divorciado se comporta mejor que uno que esté casado, que uno que esté viudo. También depende de algunos factores. Entonces no podemos relacionar eso, no podemos relacionar que el estado civil sea determinante para algunas cosas. Y con respecto a la antigüedad en el cargo, pues sí podemos decir que las personas que tienen mayor antigüedad en el cargo, pues generalmente sienten mucho más compromiso, más lealtad, por ende faltan menos, ¿correcto? Y por supuesto siempre está mayor resistencia al cambio, ¿verdad? Y por supuesto también pueden fungir como tutores de las generaciones jóvenes que van entrando a esa organización. ¿Ok? Eso es con respecto a las características biográficas. Vamos a hablar ahora de las habilidades, cuando hablamos de habilidad, ¿ok? Cuando hablamos de habilidad, estamos hablando, si lo definimos en el marco de la organización, es la capacidad de un individuo para desempeñar las distintas tareas de un puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, hablamos de habilidades intelectuales, habilidades físicas y habilidades en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de habilidades intelectuales, estamos hablando de habilidades que son básicas para aquellos trabajos que requieren un amplio procesamiento de información, como su nombre lo indica, de manejo intelectual. ¿Ok? Entre esas habilidades podemos mencionar seis muy importantes que son la actitud numérica, actitud con P, actitud numérica, velocidad y precisión, la comprensión verbal, la velocidad de percepción, ¿verdad? Identificar rápidamente las cosas, el razonamiento inductivo y deductivo, la visualización espacial, o sea, que es la capacidad de imaginarse objetos, ¿verdad? Y verlos desde diferentes aristas. Y la memoria, o sea, la capacidad que tenemos de retener y de recordar experiencias, conocimientos, la memoria en sí. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de habilidades intelectuales, también podemos hablar de lo que llaman inteligencias múltiples, que están asociadas con la inteligencia cognitiva, que es propia de, digamos, que está relacionada con la inteligencia, la social, que es la capacidad de relacionarse que tenemos, la emocional, que es la capacidad de comprender y manejar las emociones, y la cultural, que es la capacidad que tenemos de desarrollarnos en ambientes multiculturales. ¿Ok? Entonces, si de este grupo de inteligencias múltiples podemos destacar la inteligencia emocional, que hemos oído hablar mucho de ella, pero vale la pena definirla y vamos a definirla textualmente como la capacidad de hacer adecuado y un efectivo control de cada uno de nuestros mecanismos para enfrentar cambios o situaciones relevantes que impliquen cierto grado de complejidad e importancia en nuestras vidas, ¿sí? La inteligencia emocional hace énfasis en el control de los mecanismos emocionales y sociales como referencia del éxito individual. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, automáticamente podemos definir las características de ella, que son la capacidad de escuchar y comunicarse oralmente, la capacidad de adaptarse y crear respuestas ante obstáculos y reveses, el autodominio, o sea, la confianza que tenemos cada uno de nosotros, la motivación que tenemos en pro de cumplir un objetivo, ¿verdad? La efectividad grupal e interpersonal, o sea, ese poder trabajar en equipo, poder desarrollar la colaboración y el apoyo al grupo de trabajo.
y algunas veces ejercer el liderazgo en el grupo, ¿verdad? Y la efectividad en la organización, o sea, el deseo que yo tengo de contribuir de manera potencial en mi organización, ¿verdad? Y también el aspecto de negociación está relacionado también con la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, fíjense, hemos hablado de la primera, que es la habilidad intelectual. Como segunda habilidad tenemos la actividad física, que como su nombre lo indica, es la habilidad que nosotros necesitamos para cumplir ciertas funciones que exigen ¿qué? Pues exigen resistencia, destreza y fuerza. ¿Ok? Entonces, esas son las habilidades físicas que deberían estar en concordancia con las habilidades para el puesto de trabajo, ¿verdad? Tanto las físicas como las intelectuales. Debe haber un equilibrio entre ellas para poder enfrentar las habilidades que el puesto de trabajo me exige. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades en mi puesto de trabajo? Las habilidades en mi puesto de trabajo son todas aquellas relacionadas con el uso de métodos, técnicas y equipos para resolver casos particulares y aquellas relacionadas con el trato y conducción del personal. Podemos decir que las habilidades para el puesto de trabajo son las habilidades técnicas y las habilidades humanas. ¿Ok? Cuando hablamos de las habilidades técnicas, estas habilidades requieren capacitación, experiencia y educación. O sea, las voy adquiriendo. ¿Ok? Y las habilidades humanas, pues es la capacidad que nosotros tenemos de trabajar, de hacer juicios en pro de los objetivos, hacer juicios con y con la gente que nos toca trabajar, e incluye la motivación y también la aplicación de un liderazgo efectivo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros necesitamos adecuar las habilidades de los trabajadores con los requisitos del trabajo. En la medida que el trabajador esté adecuado, pues vamos a hablar de baja, de estar un trabajador eh, que no está capacitado, o sea que existe una baja productividad, o al contrario, que el trabajador esté sobrecapacitado, lo que me va a generar una serie de problemas. ¿Ok? Entonces, en el caso que estamos hablando de mantener ese equilibrio entre las habilidades físicas e intelectuales con las habilidades que requiere el puesto de trabajo, estas deben coincidir. Porque ¿cuáles serían, a grosso modo, las consecuencias de que ellas no coinciden? Bueno, va a haber insatisfacción, un mal desempeño, va a haber una alta rotación de personal, va a haber desmotivación, ¿verdad? Va a haber ausentismo, baja productividad, o sea, una serie de consecuencias que me va a traer el simplemente no adecuar las habilidades intelectuales y físicas con las que me exige el puesto de trabajo. ¿Ok? Ok. Es importante entonces tomar en cuenta o hacer, digamos, un resumen. Hemos hablado de las diferencias individuales y hemos hablado de las habilidades. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de algo muy importante que es la personalidad. ¿Ok? La personalidad es la suma, como lo ven en la lámina, es la suma total de las maneras en que una persona reacciona e interactúa. ¿De qué está compuesta la personalidad? De muchas características que son generalmente estables, ¿verdad? Y que se forman a través de qué? De la herencia, la cultura, la clase social, las relaciones familiares y las situaciones que forman parte de nuestra vida. O sea que nosotros nacemos con la esencia, ¿verdad? De nosotros, pero nos vamos alimentando de todos esos factores y finalmente tenemos una personalidad definida. ¿Ok? Las características de esa personalidad las vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de personalidad, debemos tomar en cuenta ciertos factores como los que les voy a mencionar, que me voy a- a permitir leer. ¿Sí? Porque es importante. Es importante determinar o identificar la personalidad de los individuos. Entonces, la personalidad es un conjunto
de organizado de características individuales que son observables, mensurables y predecibles. O sea, yo puedo observar, puedo medir y puedo predecir cómo se puede comportar esa persona cuando conozco esas características individuales. La personalidad está organizada en patrones de comportamiento, ¿ok? Aunque la personalidad tiene orígenes biológicos, obviamente es el producto de ese, como les dije yo, de esa afectación de ambientes sociales y culturales dentro de los cuales nosotros nos movemos. La personalidad posee, como ya les mencioné, algunos aspectos observables, como las conductas. Por ejemplo, yo puedo más o menos determinar la personalidad de una persona, de un trabajador, cuando observo cómo se comporta frente a algunas posiciones de autoridad o cuando se definen con estilos de liderazgo. ¿Ok? Y por último, la personalidad consta de características individuales y comunes. Cada persona, por supuesto, es distinta al resto, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones donde la personalidad de los individuos es más o menos similar. ¿Ok? Eso debemos tomarlo en cuenta. Ahora bien, volvamos a las características que definen la personalidad. Son el sitio de control, la autoestima y la creatividad. Cuando hablamos de sitio de control, estamos hablando del sitio de control determina el grado en el que creen que sus comportamientos ejercen influencia en las cosas que les suceden. Entonces, el grado, podemos decirlo de otra manera, es el grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que les pasa en sus vidas. ¿Ok? Cuando hablamos de autoestima, entonces hablamos de la seguridad de que nuestras habilidades nos permiten completar exitosamente con determinadas actividades, ¿sí? Creer firmemente en mis capacidades, en que mis capacidades me van a ayudar a lograr mis objetivos, ¿ok? Seguridad en sí mismo. Y cuando hablamos de creatividad, pues es una facultad individual de crear o producir algo a partir de elementos básicos. Ustedes cuando les pueden preguntar, ¿cómo defines tú a fulanito? Muchas veces dentro de esas características está la creatividad. Bueno, él es muy creativo. Eso hace maravillas con las manos. Le pones algo y de ahí saca un adorno o se le ocurren cosas que, bueno, que a uno no se le ocurren. Bueno, esa es la creatividad. Y es una característica que puede ser desarrollada. Puede ser que yo no, digamos, no he tenido no se me ha ocurrido explorar en algunos campos y resulta que yo soy buena, por ejemplo, para tejer. Y cuando de repente me consigo con una lana y una aguja, yo empiezo y cuando veo tengo la habilidad, esa habilidad física, pero también tengo la creatividad de cuando yo supe tejer, hago maravillas, ¿ok? Entonces, el sitio de control, la autoestima y la creatividad forman parte de las características que tienen la personalidad, ¿ok? De los individuos. Y por supuesto, afecta en el comportamiento que él tenga en la organización. Ok. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de comportamiento individual son los valores y éticas y la percepción. Cuando hablamos de valores y éticas y de la ética, podemos mm, em, iniciar con la definición de Milton Roque, que dice que un valor es una creencia permanente de que un modelo de conducta específico o estado final de existencia es preferido personal o socialmente a un modelo de conducta opuesto o contrario a este, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene valores sobre lo que es correcto o no lo es. ¿Para qué me sirve a mí tener valores? Me sirve para muchas cosas. Primero, el tener valores me orienta a mí a la hora de tomar decisiones. Me proporciona seguridad y coherencia, ¿verdad? Y me ayuda también a tener equilibrio y madurez emocional, ¿ok? Es, mm, es un modelo de cosas que me hace sentir a mí segura y me hace sentir madura
de tomar decisiones, de opinar, ¿verdad? Y de saber sobre todo qué es lo correcto y qué no lo es. ¿Ok? Este va acompañado muchas veces de la ética, ¿verdad? O va acompañado de la ética. ¿Por qué? Porque la ética se refiere al estudio de los problemas y elecciones de comportamiento ante determinada situación u objeto y se apoya básicamente en el sistema de valor que tengan los individuos, ¿sí? Entonces, si yo hablo de mis valores individuales y de mi ética, eso me guía en el comportamiento que yo voy a tener en una organización, ¿ok? Entonces, si hablamos un poco más de la ética, que se habla mucho de que uno debe tener ética como persona y como profesional, entonces podemos decir que es un elemento imprescindible en una empresa, ¿ok? Y muchos lo consideran como el más firme pilar sobre el que se fundamentan los valores que rigen el comportamiento de una persona dentro de una organización. ¿Ok? Entonces, ojo con tener claro cuáles son los valores que me mueven, que me sostienen y cómo es mi ética. Si soy ética en las cosas que realizo. Otro aspecto importante es la percepción. Cuando hablamos de percepción, hablamos de que es un proceso por lo que los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales para darle un sentido al entorno. ¿Cómo interpreto yo lo que estoy viendo? Entonces, la gente se comporta con base a lo que percibe. Diferentes conductas individuales frente a una misma situación dependerá del modo que cada individuo percibe eso que está viendo, ese estímulo al que se está enfrentando. Entonces, cualquier situación que nos haga más conscientes de nosotros mismos tiende a afectar la percepción que tengamos de los conocimientos. ¿Ok? Entonces, la forma en que los trabajadores perciben su entorno laboral y la información que reciben afectan a las decisiones y a su comportamiento dentro de esa organización. ¿Ok? Entonces, uno pudiera preguntar por qué ante una misma situación las personas reaccionan de manera distinta. Es porque las personas perciben la realidad y no la realidad en sí misma. ¿Ok? Ven la realidad de acuerdo a sus valores, a sus principios, ¿ok? Entonces, es por ello que a veces tratamos de entender eso, pero no se nos puede olvidar que somos seres individuales y que eh, vemos las cosas de manera diferente dependiendo de nuestras vivencias y de nuestras experiencias, de nuestra formación, ¿ok? Entonces, es importante que en la empresa se tenga una idea de cómo percibes tú las cosas, ¿verdad? Para poder saber cómo estimularte o cómo motivarte para que de alguna manera logres los objetivos que la empresa quiere que logres. ¿Ok? Bueno, hemos hablado ya de varios aspectos. Vamos a hablar ahora del aprendizaje. ¿Ok? El aprendizaje. Bueno. Y el aprendizaje es esto que estamos hoy estamos manejando, ¿sí? Estamos aprendiendo. Algo, todos los días se aprende algo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, es el proceso por el cual la experiencia genera un cambio relativamente permanente en lo que es el comportamiento individual, ¿ok? El aprendizaje depende de ciertas actitudes, actitudes con P. Nuestro amigo Chavenato lo define como la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias a lo largo de la vida del ser humano, ¿verdad? Y lo podemos ver de diferentes maneras. Hay muchos tipos de aprendizaje y yo seleccioné cuatro que me parecieron interesantes para poder un poco generar la motivación hacia aprender. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros
Yo seleccioné el aprendizaje por observación, el aprendizaje emocional, porque es que todo nos mueve las emociones, el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional. ¿Ok? Cuando hablamos de aprendizaje por observación, estamos hablando de observación o imitación. Si no existiese la imitación, ¿no? Nosotros no aprenderíamos lo que sabemos, ¿ok? Por supuesto, no todo es imitar, pero está relacionado con eso, ¿sí? Entonces, dentro del aprendizaje por observación, fíjese, se dan estos cuatro procesos que quizás nosotros no los internalizamos, pero que se dan cuando nosotros observamos. El primero es el proceso de atención, ¿sí? Estamos atentos a algo, a lo que queremos, a lo que estamos observando, estamos atentos. Después viene el proceso de retención. Pongo en juego mi habilidad mi capacidad de memoria para recordar lo que he visto, ¿verdad? Después viene el proceso de reproducción, o sea, de yo poner en práctica eso que observé, ¿ok? Ya sea algo físico o algo intelectual. Y después viene la parte de reforzamiento, o sea, de repetir lo que he aprendido para, a ver, poderlo asimilar, ¿verdad? Y por supuesto, no solo poderlo asimilar, sino irlo, que ese aprendizaje vaya creciendo, incorporándole aspectos para que vaya creciendo, ¿ok? Ahora bien, el aprendizaje emocional, como su nombre lo indica, viene de las emociones. Entonces, consiste en aprender a comprender y mejorar, ¿sí? Y no solo a dejar que los sentimientos fluyan, ¿verdad? Este aprendizaje emocional nos despierta la conciencia de la importancia que tiene sensibilizarnos, lo cual permite que esas habilidades que nosotros tenemos racionales trabajen en conjunto con las emocionales y se mejoren en las relaciones que yo tengo, las relaciones humanas y las relaciones, la socialización que yo tengo en mi organización. ¿Ok? Cuando se habla de aprendizaje en equipos, es una metodología que tiene por finalidad favorecer el aprendizaje activo y efectivo de un grupo. ¿Sí? Cuando aprendemos en equipo, fomentamos la participación, promovemos la reflexión y la adquisición del pensamiento crítico. ¿Ok? Se ha hablado mucho del pensamiento crítico. Es que tú estás en un grupo de trabajo, tú escuchas, ¿verdad? Compartes tus experiencias, pero también sacas tus conclusiones y lo haces de manera crítica. ¿Ok? Cuando hablamos de crítica es que lo haces con basamentos, ¿ok? No de la nada, sino que traes a colación los conocimientos, las fuentes de donde obtuviste la información, o sea, y todo eso te genera un pensamiento crítico, ¿ok? Y cuando hablamos de aprendizaje organizacional, porque fíjense una cuestión, cuando yo puedo aprender en equipo dentro de mi organización, ¿verdad? Por supuesto. Eso es muy común, que nos reunamos en la organización y nos planteemos cómo vamos a hacer las cosas y logramos. Pero también está el aprendizaje organizacional, que es el aprendizaje que es cualquier cambio que se pueda dar en cualquier momento que modifique mi comportamiento, ¿verdad? Y que vaya ligado a la experiencia que yo adquirí dentro de la organización, ¿sí? Y que adquirí a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, y nombro a Chavenato porque Chavenato digamos, líder en estos temas. Él dice, las organizaciones no solo, perdón, las organizaciones solo aprenden por medio de individuos que asimilan conocimiento. El aprendizaje individual no garantiza que aprenda la organización, fíjense, pero es indispensable que este ocurra. O sea, de ahí partimos. El aprendizaje organizacional es la capacidad de generar nuevas ideas y diseminarlas por la organización. ¿Ok? Entonces, partimos de un aprendizaje individual. Ese aprendizaje lo compartimos cuando aprendemos en equipo, ¿verdad?
pero ese aprendizaje yo lo debo diseminar en la organización, entonces ya se habla del aprendizaje organizacional. Fíjense que, bueno, a mí me pareció muy interesante esta, esta secuencia de cómo vamos aprendiendo, ¿sí? Y del equilibrio que hay entre, yo no sé si ustedes han oído cuando las personas dicen, esa persona es excelente como profesional, sabe mucho, tiene un currículum excelente, pero no sabe tratar a su personal. ¿Por qué? Bueno, porque le falta el aprendizaje emocional, fíjense, ¿ok? Entonces todo está relacionado. Y fíjese cómo afecta esto dentro de mi comportamiento en mi organización y en mi empresa. Y por último, vamos a hablar de la motivación. La motivación es un aspecto muy importante para definir o para entender cómo me comporto yo en una organización. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de motivación, hablamos de lo que me impulsa como individuo, ¿verdad? A realizar una u otra actividad. Como estoy motivado, respondo a alguna situación en concreto. En el ámbito laboral, será o lo podemos definir como la fuerza que estimula al trabajador para conseguir satisfacer no solo sus necesidades, sino también alcanzar los objetivos de la organización. ¿Ok? Existen unas teorías de motivación muy conocidas, aquí están clasificadas de acuerdo a su función, ¿ok? Pero antes permítanme eh, leerles una definición sobre la motivación en el ámbito laboral, que es definida como el proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de los objetivos esperados. Por esto, es importante que en el ámbito laboral se conozca cuáles son las causas que estimulan la acción humana, ¿verdad? Ya que con ese conocimiento manejamos la motivación de ese personal y se puede, se puede activar más la manera como cada uno de mis trabajadores va a actuar con respecto a mis objetivos. O sea, yo necesito saber qué te motiva a ti para poder canalizar ese aspecto para que tú logres los objetivos, no solo los de la organización, porque no podemos ser tan simplistas, no. Para que yo logre los objetivos como trabajador y también ayude a lograr los objetivos de la empresa. ¿Ok? Y por supuesto, eso trae como consecuencia la satisfacción del trabajador y por ende, al estar el trabajador satisfecho, por supuesto, trabaja mucho mejor, está contento, la organización cumple con sus objetivos, ¿verdad? Y frente a la competencia, pues se muestra de manera mucho más competitiva, ¿verdad? Bueno, resalta dentro del ambiente laboral. ¿Ok? Si volvemos a las teorías de la motivación, entonces encontramos teorías de contenido y teorías de proceso. Cuando hablamos de contenido, son las teorías que consideran todo aquello que me puede motivar a mí como individuo. Y entre esas teorías está la jerarquía de las necesidades de Maslow, que ustedes conocen, la teoría bifactorial de Hesper, la teoría de la existencia, relación y progreso de Alderfer, teoría de las tres necesidades de MacLean, y la teoría XY, que también ustedes la han oído. ¿Ok? Y cuando hablamos de teorías de motivación, pero teorías de proceso, entonces son todas aquellas teorías que consideran el proceso, o sea, la forma en que la persona llega a motivarse. Entre esas teorías podemos nombrar la teoría de expectación de Bloom, la teoría de la equidad de Adam, la teoría de la modificación de la conducta de Skinner y la teoría de establecimiento de objetivos de Loop. ¿Ok? Bueno. Estos aspectos que hemos mencionado de alguna forma nos van a ayudar para que podamos hacer un mejor trabajo. ¿Ok? Todo esto que hemos mencionado, reconocer, gestionar las diferencias que hay entre los individuos,
Nos va a permitir fomentar un ambiente de trabajo mucho más inclusivo y productivo, ¿verdad? Maximizar el papel que tienen cada uno de los trabajadores en mi empresa, ¿verdad? Entender que el aprendizaje es importante y que me va a traer como consecuencia mejor desempeño y mayores niveles de satisfacción en mi personal y que por ende voy a lograr que mi empresa sea mucho más competitiva en en mi entorno, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer cada uno de estos aspectos y cómo influye en el comportamiento del individuo en la organización. ¿Ok? Bueno, por hoy esa es la clase, el contenido que quería compartir con ustedes. Y con respecto a la actividad que deben realizar, bueno, es un taller donde se plantean algunas interrogantes, eh, solicito algunas opiniones para ver hasta qué punto hemos entendido cómo nos comportamos en una organización. ¿Ok? Como siempre, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, pues estoy a la orden a través de del aula virtual. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y feliz día.